Con todas las preguntas como equipaje, la curiosidad y la perseverancia como acompañantes, y el destino como trayecto, la de la humanidad es la historia de una búsqueda, del empeño en descubrir una realidad de la que formamos parte, pero cuya naturaleza no alcanzamos a comprender. Siempre con la esperanza de que en algún lugar residan todas las respuestas y tras ellas, la última realidad. Aquí, en la última realidad, nos hemos hecho preguntas de muy diversa naturaleza, desde qué sucede con nuestra consciencia después de la muerte, hasta cuál es el futuro que nos espera como especie, pasando por enigmas como la sábana santa o el mito vampírico, entre otros muchos. Cada uno de esos temas tiene aspectos específicos o características particulares que no comparte con el resto. Sin embargo, hay interrogantes que, con independencia del enigma que intentamos descifrar, emergen una y otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos interrogantes, la condición humana, y más en concreto en uno de sus aspectos más resbaladizos, la percepción. No es la primera vez que lo haremos, ni tampoco la última, y es que la percepción, y con ella el modo en que construimos la realidad, condiciona, sin excepciones, cada uno de los segundos de nuestra vida. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Hacía mucho tiempo que no abríamos las puertas de la última realidad, aproximadamente algo más de medio año, de 6 meses, pero ha llegado el momento de reabrirlas, ha llegado el momento de regresar, y no vamos a hacerlo precisamente con una cuestión menor, vamos a hacerlo por la puerta grande, como debe ser. Prisioneros de la percepción, cegados por la realidad. Supongo que a quienes más me conocéis no os sorprende nada el título, ya estáis acostumbrados a este tipo de propuestas desafiantes, inquietantes y apasionantes, además de otros muchos adjetivos, seguramente. Vamos a hablar de percepción, vamos a hablar de realidad. No es, como decía en la introducción, la primera vez que lo hacemos, ni tampoco será la última. Y en este caso concreto vamos a hacerlo a través de las dos últimas ponencias que he realizado en estos últimos meses. La primera, la que desarrollé en Manises el 5 de octubre de 2024, dentro de las quintas jornadas culturales de misterio y ufología organizadas por la Asociación de Ufología de Manises, y la que expuse, la que desarrollé el 22 de febrero dentro de la cuarta quedada de Amigos del Misterio en Cartagena. La primera vamos a verla de forma íntegra, solo la parte ponencia, no vamos a incluir las preguntas porque se nos alargaría en exceso el programa, y la verdad es que fueron preguntas y reflexiones muy interesantes, se produjo un debate, la verdad es que muy enriquecedor. Y de la segunda ponencia vamos a ver solo una parte, la vamos a ver casi íntegra, pero no íntegra, porque de algún modo nos va a servir como ampliación de la primera. Las vamos a ver también por ese orden, porque después de ver la primera ponencia, titulada Cegados por la realidad,
La segunda, Los engaños de la percepción, va a servir como ampliación de lo que se expone en la primera, y yo creo que nos va a quedar un programa bastante redondo y muy de expresar lo que hoy os quiero transmitir. He querido que este sea el primer programa de 2025, este muy tardío primer programa de 2025. Llegarán otros programas en los que trataremos otra serie de temas, pero quería dedicarlo a esta cuestión que, como seguramente sabéis, me viene ocupando desde hace ya varios años. Hace ya tiempo que destapamos este melón y la verdad es que está siendo un camino apasionante, inquietante, como siempre digo, muy enriquecedor, con no pocos momentos de zozobra, como debe ser, pero desde luego soy el primer sorprendido y el primero que intenta ofreceros las conclusiones a las que vamos llegando de forma lo más didácticas posible, porque la cuestión es muy apasionante, es muy interesante, pero también es muy desconcertante. Antes de entrar en materia, hoy la verdad es que me vais a ver todo el tiempo a mí, pero no aquí. Me vais a ver a través de las ponencias. Voy a ser gran parte del programa espectador, igual que vosotros, porque la verdad es que lo que se dijo en ambas creo que cubre prácticamente en su totalidad lo que os quiero decir hoy, y por eso no voy a añadir prácticamente nada más. Pero como decía antes de entrar en materia, decía que hace algo más de 6 meses que no abríamos las puertas de la última realidad, y ha habido varias causas, pero hay una que lógicamente sobresale sobre el resto y que imagino que todos conocéis, y fue la terrible tragedia que devastó este rinconcito del mundo a una serie de pueblos y ciudades de Valencia la noche del 29 al 30 de octubre, cuando el cielo se nos desplomó, provocando una riada terrible. No voy a entrar en la cuestión, he hablado de ello ya, supongo que habrá momento de regresar al tema, pero sí que quería, antes de entrar en lo que hoy nos ocupa realmente, sí que quería aprovechar para agradeceros a todos el apoyo y el cariño recibido desde el segundo uno, desde que a través de redes sociales comenzamos a decir lo que estaba pasando, las muestras de cariño, de apoyo, el estar continuamente interesándose por cómo estábamos, han durado desde entonces hasta ahora mismo, y estoy seguro de que seguirán. El apoyo, el cariño y, como no, la ayuda, que ha sido abrumadora, que ha sido un auténtico milagro, que ha sido algo que quedará en el recuerdo de quienes hemos sufrido de forma más o menos intensa lo sucedido esa noche del 29 al 30 de octubre y todo lo que ha venido después. Me habéis preguntado y me seguís preguntando que cómo estamos, que cuál es la situación. Y os voy a poner una metáfora que creo que describe a la perfección cuál es la situación actual, al margen de lo que se pueda estar diciendo en medios de comunicación, que sinceramente lo desconozco. Intento estar informado de lo que sucede en el mundo, pero tampoco dedicarle demasiado tiempo, porque sinceramente lo que están haciendo los medios de comunicación es tema para tratar en otros momentos, pero me parece absolutamente lamentable en general. Siempre generalizar es un error, pero la verdad es que, lo dicho, ya dedicaremos, si procede, algún momento o algún programa o lo que sea a esa cuestión. La situación es y utilizo la metáfora que os comentaba. Alguien que ha tenido un accidente grave, que en las primeras horas tuvo que ser intervenido, operado de urgencia, que afortunadamente esas operaciones salieron bien, que el peligro, que lo peor pasó, pero que ahora, desde entonces y durante muchos meses y seguramente años, queda un proceso muy largo de rehabilitación. Nuestras calles, nuestros comercios, nuestras viviendas, nuestras vidas siguen siendo víctimas de esa sombra alargada después de aquella tarde-noche terrible. Así es que si me preguntáis que cuál es la situación,
la situación es esa. Hemos alcanzado un nivel de normalidad relativo, pero queda un proceso largo de recuperación, de normalización o de intentar recuperar nuestras vidas con unos niveles de normalidad y sobre todo dejando ya en la distancia lo sucedido, a la suficiente distancia como para que no siga doliendo o para que duela lo menos posible. Por supuesto que sería indecente que hablando de esta cuestión no tuviéramos un recuerdo muy especial para los que se marcharon. Sin duda, quienes tuvimos la suerte de sobrevivir, esa suerte se convirtió en la oportunidad de seguir, en la oportunidad de aprender, en la oportunidad de superarnos, pero por desgracia hubo quien aquella noche no pudo continuar. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro cariño a las familias, a los amigos y conocidos. La verdad es que así es la vida. Fijaos que hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con eso, en cómo es la vida, en cómo somos, en cuál es la verdadera naturaleza de lo que somos. En fin, lo dicho, nuestro recuerdo, nuestro cariño y por supuesto, como decía, nuestro sincerísimo agradecimiento por el apoyo, por el cariño y por supuesto por la ayuda. Vamos a entrar en materia, vamos a viajar ya en el tiempo y el espacio, nos vamos hasta el 5 de octubre de 2024, nos vamos hasta Manises, a esa ponencia titulada Cegados por la realidad. Sí que tengo que advertir, antes de entrar en ello, que como sabéis el programa se emite en dos formatos, en audio y vídeo, y también solo en audio. Normalmente esto no tiene una mayor repercusión, a quienes solo lo escucháis lo podéis seguir tranquilamente. Hoy también va a ser así, pero es cierto que en momentos concretos yo voy a hacer referencia a imágenes específicas que estarán ilustrando lo que yo quiero explicar. Yo creo que aún así vais a poder seguir el hilo conductor de lo que hoy os quiero exponer, pero creo que es justo que os advierta que en algunos momentos voy a hacer referencia a imágenes y que lógicamente si no las tenéis delante pues podéis tener alguna dificultad, aunque insisto, yo creo que el hilo argumental seguirá siendo válido. Bien, hecha esta advertencia, lo dicho, nos vamos hasta Manises, 5 de octubre, cegados por la realidad. Bueno, ¿me escucháis por el fondo? ¿Sí? ¿Seguro? Que yo sin micrófono y con esta voz de mosca ebria no llevo mal, pero bueno. Pues dale caña. No puedo. Tengo aquí estoy limitado por normativa. Bueno, Rosario, muchas gracias sobre todo por esta jornada, o por estas jornadas, y particularmente por invitarme. Sabes que es un lujo volver a Manises. Yo antes de nada os tengo que avisar. Lo que voy a intentar no es fácil. No es nada fácil. Normalmente me sale bien. No lo he hecho muchas veces, pero normalmente me sale bien. Pero hay un riesgo elevado de que no se entienda lo que quiero decir, ¿eh? Porque yo no sepa explicarlo. Yo he ordenado los elementos con la mejor intención y espero que se entienda. Así que puede salir muy bien, regular, mal. Y como le dije a Rosario cuando me ofreció la oportunidad de venir, le dije que había un único requisito. Y es que el aeropuerto estuviera cerca por si después de la ponencia me tengo que salir del país, ¿vale? ¿Tanto vas a descubrir? No, que va. Voy a decir obviedades solo. Bueno, empiezo dándoos una mala noticia. No sé si es una mala noticia, vosotros me diréis. Probablemente algunos lo interpretéis así, probablemente otros no me creáis. Ya me contaréis. Esa noticia es que cada uno de vosotros, yo incluido, no sois reales. No existís.
vuestra vida, todo eso que compone vuestra vida, vuestros amigos, vuestra familia, vuestro trabajo, muy particularmente vuestro pasado, no son reales. Iba a decir que os lo voy a demostrar, bueno, voy a poner algún ejemplo para que podáis entenderlo. Este dibujo que veis ahí está puesto precisamente para que sepáis a qué no me refiero. No me refiero a Matrix ni nada parecido. Me refiero a algo que es mucho más evidente, mucho más sencillo, pero estamos tan bien hechos que pasa desapercibido. A cambio de esa, no sé si mala noticia, os traigo 3 buenas. Normalmente se dice aquello de: tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres que te diga primero? Yo nunca doy a elegir, yo siempre digo la mala y de ahí para arriba. Pero yo os traigo 3 buenas. Yo creo que está bien, ¿no? La primera es que esto que os acabo de decir no es así porque yo lo diga. Eso significa que no es así desde ahora. Y ponéis cara de ser personas a las que os va bastante bien en la vida, con días buenos y malos, como todo el mundo, pero os veo en un congreso de misterio. Eso significa que tenéis la inquietud intacta. Por lo tanto, nada va a ir peor a partir de ahora, porque nadie os diga que no sois reales, ¿vale? O sea que tranquilos. La segunda buena noticia es que os ofrezco una posibilidad de ser un poquito más reales, ¿vale? Un pequeño resquicio por el que escaparse. Pero hay un precio, todo tiene un precio. Y es que reconsideréis a qué llamáis realidad o cuál es vuestra forma de entender la realidad. Si os empeñáis, no tenéis pinta de eso porque estáis aquí, pero si os empeñáis en entender la realidad como esa cosa rígida, inflexible, eso que está ahí y vemos y tocamos, como simples observadores, e incluso víctimas, lo siento, pero no sois reales, no vais a serlo nunca. En cambio, si seguís aquella la mítica frase de Bruce Lee, aquello de "Be water, my friend", sé agua, amigo mío. Si entendéis la realidad como eso que cambia, a lo que hay que ir adaptándose, y que nunca acaba de adoptar una forma definida, si lo entendéis como tal, seréis reales, pero no tal y como se suele entender qué es ser real. La última buena noticia, y la mejor sin duda, es que si hacéis eso, si intentáis recuperar esa realidad o ser reales fluyendo, que sé que es un concepto que por aquí manejáis mucho, fluir, con muy buen criterio además, seréis más felices. Mucho, poco. Bueno, igual un poquito. Yo llevo muchos años dándole vuelta a todo esto que os voy a explicar y no he conseguido gran cosa, pero un poquito sí. Cuando publicamos el cartel de las jornadas y la gente se enteró de que mi ponencia se llamaba Cegados por la realidad, hubo quien me preguntó, y de hecho algunos de los que me preguntaron están aquí, que de qué iba a hablar. Y yo les dije, pues de lo de siempre, de mis queridos encuentros con lo extraño, de los fantasmas, de los extraterrestres, de los visitantes de dormitorio, de eso que yo desde hace un tiempo a esta parte me gusta llamar recuerdos imposibles. Esos testimonios, esas situaciones en las que alguien afirma que ha sido testigo o protagonista de algo supuestamente imposible, algo que no puede suceder o que pertenece a una realidad que no es la nuestra. Me he puesto filosófico al principio, pero voy a hablar de eso, voy a hablar de esos encuentros. Pero voy a hacerlo desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista muy personal. Yo llevo escuchando, como imagino que muchos aquí, historias relacionadas con lo extraño desde niño. Siempre me fascinó escuchar historias de este tipo. Lo pagué con horas de insomnio, pero lo pagué muy a gusto. Pero llegó un momento en que a la fascinación del niño, que sentía curiosidad por todo esto,
vino el adolescente que comenzó a hacerse preguntas. Y hay dos aspectos del encuentro con lo extraño, de lo aparentemente irreal, que siempre me han llamado la atención, que me comenzaron a chirriar muy pronto y que me siguen chirriando muchísimos años después. Y es que el contenido de esos testimonios, además de no encajar con los límites de la realidad que en esta sociedad nuestra actualmente tenemos, además de no encajar, tenían otro elemento muy desconcertante, y es que esas historias que se cuentan, no siempre, pero sí muchas veces, son un auténtico despropósito. Son muy ilógicas. Además de no ser posibles, porque lo que sucede aparentemente no es posible, el relato no tiene ni pies ni cabeza. Y a eso tengo que añadir algo que es casi lo mismo. Y es que, peligrosa y sospechosamente, muchos de esos relatos se parecen demasiado al mundo de los sueños, al mundo de lo onírico. A mí eso siempre me ha chirriado. Sabéis que cuando soñamos, mientras sueñas todo es muy lógico. Cuando despiertas y recuerdas lo que has soñado, dices, madre mía, qué locura, esto no tiene ninguna lógica. En el encuentro con lo extraño eso se repite constantemente. De hecho, muchas veces, casi siempre, el testigo hace todo lo que puede para conseguir su propia lógica a lo sucedido, porque el relato por sí mismo, en frío, es un absurdo absoluto. Eso me llevó a que poco a poco apareciera en mi cabeza una palabra y el concepto que va asociado a ella. Realidad. ¿Qué es la realidad? Y por eso nunca pude situarme en la vieja disyuntiva de cada vez que alguien cuenta un caso, ponerle el sello de real o de no real, o de real o de falso, auténtico o fraude. Quienes me conocéis sabéis que nunca me pronuncio al respecto. Pero no es por no mojarme, es porque me parece mucho más complicado que todo eso. Y como os digo, eso me llevó a darle vueltas una y otra vez a qué era la realidad y qué hacíamos exactamente cuando decidíamos si algo era real o no era real. Os voy a contar una anécdota. Hace calculo que unos 20 años durante varios meses me dio por ver documentales de agujeros negros. Ya sabéis, esos lugares del espacio que tragan todo lo que pillan por delante. Coincidió que la plataforma que teníamos entonces en casa, que ya no existe, hace muchos años, encadenó una serie de documentales sobre el tema, y a mí siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con el cosmos, y lo de los agujeros negros reconozco que me sigue pareciendo un gran misterio. Yo un día estaba viendo un documental en el que el protagonista era quien tenéis en pantalla. Stephen Hawking, todos lo conocéis, murió hace unos años. Hablaban de agujeros negros, por supuesto, pero este documental en concreto hablaba del problema que suponía el hecho de que un agujero negro se tragara materia continuamente, y en qué medida eso suponía un problema para la famosa ley de conservación de la materia, que alguna vez habéis escuchado, de que la materia ni se crea ni se destruye, estaban debatiendo sobre este tema, y gran parte del documental eran cortes de un congreso que dedicaron exclusivamente a esto. Estaba Stephen Hawking, había otros científicos, y cada uno iba exponiendo sus teorías. Esto Hawking lo resolvió con la conocida como paradoja de Hawking, pero esto es lo de menos. Lo que os quiero contar es que yo, sentado allí en mi sofá viendo la tele, estaba escuchando a aquellos científicos, y a medida que iban pasando me dio un vuelco la cabeza. Yo ya andaba dándole vueltas al concepto de realidad, pero aquel día, escuchando a aquellos científicos, me di cuenta de que estaban rompiendo en pedacitos minúsculos nuestra concepción de la realidad. De hecho, recuerdo que tuve un pensamiento, y fue: me río yo de cualquier programa de misterio, lo que están diciendo estos sí que es fuerte, y no lo que decimos nosotros en nuestros programas. Por eso me hice una pregunta: ¿cómo nos atrevemos a decir si un caso es real o no, si ni tan siquiera sabemos qué es la realidad?
Os he dicho que no sois reales o que ninguno de nosotros lo somos. Y os voy a poner 2 ejemplos y medio. El tercero no hace falta ni que os lo explique porque cuando lo veáis diréis, perfecto. Pero los 2 primeros son un poquito más inquietantes. Quiero que penséis en la persona más importante de vuestra vida. Probablemente no exista y sean varias personas. Coged a la que queráis, la persona más importante en vuestra vida. Ahora quiero que penséis, desde que os conocéis, cuánto tiempo habéis pasado en el mismo lugar, conviviendo en el mismo lugar. Y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo os habéis estado comunicando? No me vale que uno esté cortando jamón y otro arreglando el armario, no, eso no me vale. Hablando, comunicándose. Y de ese tiempo, ¿cuánta información realmente relevante habéis intercambiado? Cosas que os haya dicho algo de la otra persona que os ayuden a conocer a esa persona. Me vale el WhatsApp, ¿vale? Los tiempos han cambiado y ahora también nos comunicamos de forma virtual. Me vale, aunque la comunicación sea muy distinta. ¿Cuánto sabéis realmente de esa persona? Hasta ahí no hay ningún problema. Sabéis que tenéis muy poquita información de esa persona tan importante para vosotros. El problema es que vuestro subconsciente no se conforma con eso. Necesita un personaje entero. Luego, todo eso que no sabéis de la otra persona, perdón por la crudeza, os lo inventáis. Luego, esa persona que creéis conocer solo es un personaje que habéis diseñado inconscientemente. Hay un ejemplo muy bueno de esto. Los que trabajamos en oficina lo conocemos perfectamente. Conoces a una persona telefónicamente. Conoces su voz, cómo habla, de qué habláis. Pasa mucho tiempo y de repente ves su cara. Y dices, me había imaginado otra cosa completamente diferente. Le habíais puesto cara a esa persona sin daros cuenta. Habíais construido esa información que no teníais, la habíais rellenado, quién sabe con qué. Con otra persona, con alguien que habéis visto en la tele, o simplemente con alguien cuya voz se parece mucho a esa persona que escuchabais por teléfono. Por eso he dicho que vuestros amigos, vuestros familiares, no son reales. Son un personaje que tenéis en vuestra cabeza. Sucede lo mismo con los recuerdos. Seguro que habéis oído hablar de los falsos recuerdos. Sí, es verdad que hay personas que recuerdan haber vivido cosas que nunca sucedieron, es cierto, pero olvidaos de eso. Porque yo no creo que existan los falsos recuerdos, simplemente creo que no existen los recuerdos. Así, sin anestesia. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Los recuerdos son de usar y tirar. Son siempre pan recién hecho, que muy poco tiempo después se va directamente a la basura. Es decir, cada vez que intentáis retroceder hasta un momento de vuestro pasado, esa película mental que veis, la acabáis de construir. ¿Con qué? Con lo que teníais a mano. Si yo quiero acordarme, no sé, del primer día que fui al colegio, que hace muchos años, mi memoria me dará lo que tenga a mano, lo que pueda recordar. Que es muy poco y hasta es posible que incluso nada. Pero el recuerdo existe. Yo fabricaré ese recuerdo inconscientemente. Veré una película. Una parte muy pequeña será información real, el resto es inventado. Inventado. Nuestros recuerdos son películas lejanamente inspiradas en la realidad. El tercer ejemplo no hace falta que os lo explique. El tiempo. La semana pasada fueron fiestas en mi pueblo, en Algemesí. Y mi hijo el domingo por la noche me dijo, papá, ¿cómo puede ser que ha pasado una semana
Y me parece que ha pasado un mes. Y yo le dije, porque has hecho muchas cosas diferentes a lo habitual. No han sido días de rutina, han sido días en que han pasado cosas especiales. Aunque sepamos medir el tiempo de forma cuantitativa, nuestra percepción lo mide de forma cualitativa. Medimos el tiempo en cosas importantes, en cosas que nos han importado, que nos han impresionado. Curiosamente, esto es con el tiempo pasado. Con el futuro es al revés. Si me aburro, si me hace muy largo, si estoy ocupado, pasa rápidamente. Si os estoy diciendo que no sois reales, o dicho de otra forma, que esa realidad que veis y que vivís solo está en vuestra mente, significa que cada uno tenemos una realidad diferente. ¿Por qué da la sensación de que tenemos una única realidad? Porque nos comunicamos. Porque tenemos un maravilloso lenguaje que nos ha permitido ponerle nombre a las cosas. Y como llamamos con el mismo nombre a las mismas cosas, creemos que la persona que está viendo ese color rojo, esa silla o ese amanecer está viendo lo mismo que nosotros, pero eso no es así. Y lo más grave de todo, jamás tendremos modo de saber si es así. Ahora sí, volvemos a los fantasmas, a las apariciones, a la manifestación de lo extraño, de lo imposible. ¿Qué dicen los autodenominados escépticos? Yo creo que más bien negacionistas. Cuando al testigo le dicen, no, es que esto es mental, esto es una proyección de tu cerebro, esto es algo que tú has imaginado. Es algo que viene de tu mente. Yo lo primero que les diría es que, aunque eso fuera así tal y como ellos lo entienden, estaríamos frente a un enigma descomunal, brutal. A veces parece que diciendo que todo viene de la mente ya está todo resuelto. Para nada. El enigma seguiría siendo inmenso. Y además yo estoy de acuerdo. Cada vez un testigo dice que ha visto a la chica de la curva o que ha estado en el interior de una nave extraterrestre, estoy de acuerdo, eso está en su mente. Completamente de acuerdo. Pero tenemos un problema, y es que no vale hacer trampas. Cuando nuestra pareja llega a casa y dice que ha visto a la vecina del supermercado, eso también está en su mente. Por eso yo he dejado de preguntarme si las cosas que cuentan tantas personas son reales o no. Sé que están en su mente. Lo que me pregunto es cuál es el viaje que ha recorrido ese relato hasta llegar a esa mente. Viaje que no se detiene ahí, porque cuando me lo cuenta a mí, ese viaje va a seguir en su mente y en la mía. Ese viaje nunca se detiene. ¿Por qué entonces, cuando alguien nos dice que ha estado en el interior de una nave extraterrestre, nos ponemos en alerta, nos chirría, nos parece que eso no puede ser, y cuando nos dice que ha estado en el supermercado lo creemos? Pues es muy sencillo. Lo primero, puede que no quepan los límites de nuestra realidad, y lo segundo, sí. Pero no olvidemos que los límites de la realidad están en nuestra cabeza, que son solo nuestros, y que están en constante movimiento. No son una verdad absoluta, para nada. Sigo diciendo lo mismo. Real, falso. El que se atreva que lo diga. Si a mí alguien me pregunta, como muchas veces me han preguntado, y a muchos de los que estáis aquí también, ¿tú crees en los fantasmas? ¿Hay fantasmas? Hay duendes, hay extraterrestres, hay... Yo cuando me dicen eso, les digo, espérate un momento, te lo voy a explicar. Hay duendes, hay fantasmas, hay gnomos. Bueno, la lista es interminable. Porque están en el arte, en la literatura, en el cine, en las tradiciones orales.
Ya, claro, pero no, a ver, yo te estoy preguntando si eso es real. Sí, claro que es real. Está en el arte, está en la literatura, está en el cine. Y entonces puede que me digan, ya, pero es que eso es ficción. Y lo que tienes en tu cabeza, ¿qué crees que es? ¿Real? Todo esto, dicho así, complica muchísimo las cosas. Muchísimo. Pero no se vayan todavía. Esto ha sido solo la introducción. No me queda mucho, pero lo importante viene ahora. Estamos en unas jornadas de misterio y seguro que muchos os gustan las conspiraciones, ¿no? Bueno, pues estas élites que supuestamente gobiernan el mundo y tal, ¿no? Bueno, pues yo os voy a traer ahora, os voy a mostrar la fotografía de las entidades que de verdad gobiernan el mundo, el universo y la realidad, absolutamente todo, desde siempre. He conseguido fotografiarlas, entre comillas, pero me han dicho que da igual, que a lo mejor no me creéis, seguramente no me creéis, y que aunque me creáis no va a suceder nada. Ahí las tenéis. Con vosotros tristeza, miedo, ira, alegría y asco. No están todas las que son, pero son todas las que están. Bueno, ya sabéis de qué se trata, de la película o de las películas ya de Pixar, Disney, del revés. No es casualidad que Pixar Disney ya ha dedicado una película a las emociones. Empezamos a gatear un poquito, muy poquito, hablando de inteligencia emocional, de gestión de las emociones y de estas cosas. Empezamos a tener muy claro, aunque el gran grueso de la sociedad no quiera saberlo, que quienes lo controlan absolutamente todo son nuestras emociones. Y no os quepa ninguna duda que también son quienes diseñan nuestra realidad. Es decir, esa cosa que es nuestra vida no solo es una obra de ficción, sino que las guionistas son nuestras emociones. No hay nada al margen de ellas. Yo siempre digo que con las emociones hay que negociar. Cuando escucho a alguien que dice, no, yo soy una persona analítica, calculadora, objetiva, no me cuentes historias. Negocia con tus emociones. Mandan ellas. Y también mandan sobre la realidad. Por eso he tenido la suerte de que con los años aquellas historias de fantasmas, de seres demoníacos, etc., poco a poco se han ido convirtiendo no en historias, sino en personas que contaban su propia experiencia. Cada vez me preocupan menos las historias y me preocupan más las personas que cuentan las historias. Las historias que no tienen protagonista, bueno, están bien. Pero necesito al protagonista, necesito al testigo. Necesito emocionarme con él. Porque si no, me considero absolutamente incapaz de entender de qué va todo esto. Esta ponencia, estoy acabando, se llama Cegados por la realidad. Porque efectivamente nuestra realidad no deja de ser una especie de cárcel. Nos limita. No nos permite ir en cualquier dirección. Esa realidad tiene unos límites. Y a lo mejor hay alguien aquí esperando que yo ahora os voy a decir aquello de abrir vuestra mente, romper esos límites, mirad allá afuera. Nunca doy consejos, pero si estuviera obligado a darlos os diría, por Dios, ni se os ocurra. No rompáis nunca vuestra realidad, ni rompáis esos límites. Esos límites están en constante movimiento. Eso significa aprender. Pero los límites de la realidad tienen dos funciones que en el fondo son la misma. Una es no enloquecer y la otra sobrevivir. Sin esos límites estamos muertos. Por lo tanto, no consiste
en que como no somos reales todo vale y todo es irreal y todo es mentira y todo es una ilusión, no. En lo que consiste es en que para comprender toda esta fenomenología y muchísimas cosas más, necesitamos comprender cómo funcionamos, cómo percibimos la realidad. Así que mucho me temo que nos queda un largo camino. Y nada más. No sé si he conseguido que se entienda algo. Espero sobre todo no haberos aburrido y espero que en algún rincón de todo lo que he dicho, cada uno de vosotros encuentre algo que sirva para algo. Muchísimas gracias. Finalizada la ponencia, como decía antes de que pasáramos a verla, se produjo un debate interesantísimo entre el público y conmigo, por supuesto, lo cual me llevó a la conclusión de que la cuestión había calado, de que había sembrado ese desconcierto, esa inquietud, que la gente había cogido el guante, que esa propuesta que yo les había hecho había llegado. Espero que a quienes no estuvisteis en esa ponencia, a quienes la habéis visto ahora por primera vez, os haya sucedido algo parecido. La intención siempre es provocar la reflexión, provocar la búsqueda o reactivar la búsqueda, en definitiva, remover un poco conciencias también y demostrar que hay razones de sobra para que nos hagamos 1001 preguntas y para que sigamos buscando cuál es la verdadera naturaleza de lo que somos. Llega el momento de ver la segunda ponencia, la que tuvo lugar en Cartagena. Como decía, va a ser una ampliación, va a ser un complemento perfecto de esta primera, pero yo creo que antes de eso conviene que hagamos una pequeña pausa, así es que en unos minutos regresamos. Habitantes de Lucobá y todo el que se acerca asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ella tendría que quedarse con lo que ella sienta. Porque es que si tú le empiezas a decir a un testigo lo que ha visto, es que lo estás envenenando, es que eso no es así, es que él sabe lo que ha visto y esas sensaciones que le habrá transmitido y ya está. Es porque si no es que le estás poniendo la pierna encima, es que no estás dejando avanzar a esa persona. Todo ese escepticismo no te sirve de nada cuando en esas paredes de ese callejón oscuro ves que hay unas rendijas que te llevan hacia otra parte y que puedes quitar esos ladrillos y que puedes acceder a otras realidades. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Ya de regreso, ahora sí, llega el momento de que hagamos ese segundo viaje en el tiempo y el espacio. Nos vamos hasta Cartagena, nos vamos hasta el 22 de febrero y hasta esa ponencia titulada Los engaños de la percepción. Como he dicho al principio, aquí sí, quienes solo estáis escuchando el programa, quienes no tenéis imagen, podéis tener alguna dificultad, vais a tener que estar un poquito más atentos, echarle tal vez un poco de imaginación, pero creo que no vais a tener excesivos problemas en seguir el hilo conductor de lo que en su momento quise explicar. Vamos a ver la ponencia, no íntegra, aunque sí, prácticamente
la totalidad, vamos a eliminar solo algunos elementos que ya se contaban en la primera. Luego vamos a ver una pregunta que me hizo, una pregunta reflexión que me hizo el compañero y amigo Santi García, y lógicamente la respuesta correspondiente. Directamente iremos a una última pausa y ya después última reflexión y remate final del programa. Os voy a hablar de percepción, os voy a hablar de engaños de la percepción, pero cuando se habla de un tema como este, imaginaréis que hablamos de algo muy gordo, de algo muy grande, de algo que daría no para una ponencia, sino para cientos. De hecho, ocupa a científicos, ocupa a filósofos, nos ocupa a todos de algún modo, ¿no? De hecho, quiero matizar o quiero dejar muy claro que si bien este es un tema que se podría tratar desde muchas disciplinas, la medicina, la psicología, la física, la biología, la filosofía, lo que hoy vais a escuchar son las reflexiones de un humilde rastreador de lo extraño. Nada más que eso. Voy a compartir con vosotros parte de un camino en el que, siendo como soy un apasionado de lo extraño y preguntándome prácticamente desde que tengo uso de razón, por qué a veces y con mucha recurrencia parece que se rompen las líneas de lo real o de lo posible. Y siendo como, pues estos últimos años me he puesto, digamos, de forma muy activa a perseguir ese misterio, tal vez por ser como soy, y no sé por cuántas cosas más, no sé si por el destino, pues me veo transitando un camino bastante solitario. Vais a escuchar una forma de entender el estudio de lo extraño que no es la habitual. Eso no quiere decir que haya descubierto nada, no he descubierto nada. De hecho, tengo la costumbre de contaros cosas que ya sabéis. No creo que hoy vayáis a marcharos con información que no tuvierais antes. Lo que pasa es que hay veces que hay cosas tan evidentes que nos pasan desapercibidas, y muchas de las que vamos a escuchar hoy es así. Por lo tanto, os voy a hablar de la percepción simplemente desde ese punto de vista. Si os hablara un psicólogo os diría cosas parecidas en algunos casos, pero lo afrontaría desde otro modo. Yo voy a hablaros de la percepción por una razón, porque dejé de preguntarme hace mucho tiempo si existía lo extraño, dejé de preguntarme si era posible romper las líneas de la realidad o de lo posible, traspasar esas fronteras, y empecé a preguntarme qué era la realidad. Empecé a preguntarme si a lo mejor la pregunta correcta no era si era posible romper la realidad, sino qué era la realidad, y por lo tanto si esos límites realmente existían o no. Obviamente, antes de comenzar, si vamos a hablar de percepción, y en este caso de sus engaños, habrá que definir qué es percepción. Como comprenderéis, podríamos dar cientos de definiciones de percepción. Yo aquí os he puesto las que vienen en el diccionario de la RAE. Ninguna de ellas nos sirve. Por lo tanto, yo os voy a dar no ya mi definición de percepción, sino la definición de percepción en la que quiero que penséis hoy para cada una de esas pinceladas que os voy a dar, porque yo me refiero a esa percepción y no a otra cosa, ¿de acuerdo? Yo llamo percepción al complejísimo engranaje de elementos que permiten que cada uno de nosotros como individuo pueda conectar con su entorno, pueda conectar con la realidad, interpretarla y, lo más importante, encontrar su lugar dentro de esa realidad, encontrar ese aquí y ahora que todos necesitamos encontrar para poder vivir dentro de esa realidad. Cuando yo hable de percepción, voy a utilizar la palabra muchas veces hoy, me refiero exactamente a eso, a la herramienta que utilizamos para poder conectar con la realidad y encontrar nuestro lugar en ella, que no es cosa sencilla,
aunque llevemos haciéndola desde que tenemos uso de razón. Me encanta escuchar esta frase. Yo supongo que muchos la habréis pronunciado en vuestra vida y seguro que la habéis escuchado a muchas personas. Yo solo creo lo que veo con mis propios ojos y lo que escucho con lo que oigo con mis propios oídos. Es una frase que pretende estar revestida de sensatez, pero en realidad es un grandísimo engaño. Hablar de engaños de la percepción y no hablar de ilusiones ópticas o ilusiones visuales, pues no puede ser. Así que como supongo que imaginabais al ver el título de la ponencia, vamos a ver una serie de ilusiones ópticas o visuales. Pero no os quedéis con la anécdota, porque seguramente ya las habéis visto antes. Hay miles en internet, cada 2x3 en redes sociales aparece alguna nueva y nos llama mucho la atención. Pero con lo que quiero que os quedéis no es con la ilusión en sí, que como anécdota está bien, sino que os quedéis con el mensaje que nos deja, con la pista que nos da acerca de cómo funciona nuestra percepción. Aquí tenemos una imagen en la que se ven una serie de franjas horizontales y verticales. Las verticales son blancas y completamente paralelas, y las horizontales son de un azul claro y parece que no son paralelas, ¿no? Ya lo estáis adivinando, sí que son paralelas. Lo que sucede es que esos cuadritos que hay en las intersecciones, blancos y negros, provocan que no las veamos paralelas. Si ahora desenfocamos la imagen para que no se vean esos cuadritos o no podamos distinguirlos, comprobaremos que sí son paralelas. ¿Qué mensaje podemos sacar de esta ilusión más allá de la anécdota? No hay ningún truco, es la misma imagen, yo sé que puede no parecerlo, pero es la misma, simplemente enfocándola y desenfocándola. Cuando volvemos a enfocar, ahora que ya sabemos que son paralelas y que además lo hemos comprobado, ¿las veis paralelas? No. La percepción muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones va contra nuestra propia razón. Aunque sabemos que son paralelas, por mucho que nos esforcemos, no las vamos a ver paralelas. Y eso es algo que sucede en cada segundo de nuestra vida. Muchas veces hay una pelea interna que nos lleva a que nosotros mismos no tengamos, o nos sintamos mal incluso, porque percibimos una cosa y sentimos otra. Y pensamos otra. ¿Y cuál es la correcta? Seguramente ninguna de ellas. ¿Estas líneas son paralelas? Pues si no hubiésemos destapado el pastel, no serían paralelas. Y aunque lo sabemos, siguen sin parecer paralelas. Conocida como ilusión de Ebbinghaus, es una de las más conocidas y una de las más importantes. Estáis viendo dos círculos de color naranja, más o menos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Depende de dónde estéis sentados, de la dirección hacia la pantalla, esto puede a veces fallar o verse más o menos, pero imagino que veis el de la derecha más grande que el de la izquierda. Insisto que depende un poco de vuestra posición. Esto funciona, hay veces que se ve muy claro y otras que parecen más iguales. Por supuesto, son iguales. ¿Qué hace que las veamos con diferente tamaño? Obviamente que la de la derecha está acompañada por círculos más pequeños y la de la izquierda por círculos más grandes. Bien, una vez más, como anécdota es divertida, está bien, pero ¿cuál es el mensaje que tiene? Uno de los importantes. Nuestra percepción nunca percibe valores absolutos. No existen los valores absolutos. Todo lo que percibimos, lo percibimos como es comparado con otra cosa. Por mucho que pensemos que existen los valores absolutos. ¿Por qué pensamos que existen las realidades absolutas o las verdades inamovibles? Porque nuestra interpretación nos lleva a ello.
pero nuestra percepción jamás recibirá un valor absoluto, jamás. En este caso sucede algo muy parecido. Estamos viendo unas pelotas de béisbol, creo que son de béisbol, no he jugado nunca, pero creo que sí. Imagino que veréis diferentes colores. No, son todas iguales. Lo que hace que veamos cada diferentes colores, vemos 3 diferentes, supongo, son las líneas que pasan por encima de cada una de las pelotas. Si las quitamos, son todas iguales. Y volvemos a lo de antes. Aunque sepamos que son todas del mismo color, ya podemos esforzarnos que las vemos de diferente color. Este caso se parece, pero vamos a darle una vueltecilla de tuerca. Vemos unas piezas de ajedrez. Imagino que veis que las de arriba son las blancas y las de abajo son las negras. Las de arriba y las de abajo son iguales. Es el fondo el que nos hace creer que son diferentes. Pero aquí hay una vuelta de tuerca muy importante, porque esto ya sucedía en las ilusiones anteriores. Si esta ilusión óptica se la enseñáramos a alguien que jamás ha visto un tablero de ajedrez, unas piezas de ajedrez, que en definitiva no sabe qué es el ajedrez, seguiría percibiendo la ilusión, pero no habría detectado con tanta facilidad que las de arriba son las blancas y las de abajo son las negras. Hemos visto esa separación inmediata entre blancas y negras porque sabemos que en el ajedrez se juega con la mitad de las piezas blancas y las de enfrente negras. Una persona que no tuviera ese concepto no habría visto la ilusión, pero la habría confundido incluso más, no la habría detectado con tanta facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el proceso de percepción, aquello que ya sabemos influye de forma determinante en lo que observamos. Mucho más incluso que lo que percibimos, que lo que nos viene desde fuera. Esta se parece a las anteriores, pero no me he resistido a ponerla porque me parece brutal. Volvemos a ver un tablero que también parece de ajedrez, aunque le faltarían recuadros, donde nos han marcado un recuadro A y un recuadro B, que claramente son de diferente color. Bueno, ya lo estáis adivinando, no son de diferente color, son exactamente iguales, aunque parezca increíble. Aquí lo vamos a ver con un vídeo. Lo que vais a ver lo he grabado yo con un programa de edición de imagen. Simplemente me he llevado el recuadro B al A para que veáis que son iguales. Cuando el recuadro vuelve a su sitio, parece como cosa de magia, parece que haya truco, ¿verdad? Parece increíble. De hecho, yo cuando estaba moviendo el ratón para que volviera a su sitio, por momentos dices, esto no puede ser. Pero así es. Vamos con la última. Con esta nos sucede un poco lo mismo que la de antes. No sé si lo vais a ver bien o no, pero bueno, os explico de qué va. Si movéis vuestra mirada alrededor de la imagen, imagino que veis cómo estos hombrecillos o lo que sea se mueven. Si conseguís fijaros solo en un círculo mucho, sin ver nada más, conseguiréis que se detenga la imagen. ¿Sí? ¿Lo veis? Evidentemente esto es una imagen completamente estática, ¿no? La disposición de los colores, de esos círculos, la mitad blancos, la mitad negros, que nos han puesto a mala leche, es la que provoca esa sensación de que estos hombrecillos se mueven, están completamente estáticos. ¿Qué podemos extraer de esta ilusión? Pues uno de los aspectos más importantes en la percepción, y es que nosotros no somos observadores únicamente. Somos parte de la percepción e influimos en la percepción. Si dejamos nuestra
nuestra vista completamente centrada en un círculo, vamos a detener la imagen y si la movemos, pues los hombrecillos se mueven. Antes de seguir, quiero que penséis en cuál es el verdadero mensaje de todo esto respecto a las ilusiones visuales. Porque podéis pensar que estos son como fallos, como situaciones puntuales en las que nuestra percepción, nuestro cerebro nos engaña. Pero no es así. Realmente estas ilusiones consiguen que veamos que nuestra percepción es bastante más confusa de lo que creemos y están diseñadas adrede para que lo veamos. Pero en realidad este fenómeno se produce en cada segundo de nuestra vida. Nunca percibimos con tanta claridad como creemos. Esa seguridad solo está dentro de nosotros. Por eso esa frase de yo solo creo lo que veo, cuidado porque a lo mejor no deberías. Bueno, somos amigos del misterio y si hay una palabreja que se utiliza bastante en el misterio es pareidolia. ¿Cómo no íbamos a hablar de pareidolias hablando de percepción? ¿Sabéis todo lo que es? Se habla mucho de ello. Una pareidolia, dicho así en modo casero, que nos vamos a entender mejor, es una imagen que se dibuja en nuestro cerebro, aunque lo que realmente esté viendo no sea esa imagen. Y podríamos hacer una clasificación muy simple que también yo creo que puede ayudarnos a entender qué es una pareidolia. Puede que una pareidolia se produzca a partir de una imagen como esta. Esto es un enchufe, nadie tiene dudas de que eso es un enchufe. Pero por la disposición de los agujeros pues parece así como una carita asustada o sorprendida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Recuerda claramente a un emoticono. Pero hay otro tipo de pareidolia que se produce en imágenes completamente caóticas. Los ejemplos de siempre son las nubes o los azulejos del baño, donde vemos igual la cara de un monstruo, un perro, una zapatilla, pues según, ¿no? Vamos a ver, bueno, la siguiente es igual que esta, ¿eh? Es una fuente, también parece una cara sonriente, aunque tampoco, no sé yo qué está expresando exactamente, ¿no? No lo tengo yo muy claro, pero bueno, es una pareidolia idéntica a la anterior. Esta ya sería una nube, aunque en este caso se ve con mucha claridad el corazón. Normalmente en las nubes no se ve con tanta claridad la imagen, ¿no? Cada uno ve una cosa diferente. Como decía, no solo hay pareidolias visuales, sino que fundamentalmente nos interesa entrar en las pareidolias auditivas. Y más en este mundillo de las psicofonías, donde muchas veces se discute, oye, ¿realmente hay alguien diciendo algo o es una pareidolia? Esa discusión es infinita. O sea, yo ya ni entro, ¿eh? Cada uno pues pensará que sí, pensará que no, hay psicofonías más claras, más... Pero bueno, hoy no vamos a hablar de psicofonías. Sabéis que hay una pareidolia muy típica que es, bueno, recordáis, sobre todo los que tenéis mi edad o más que mi edad, que en los años 80, creo recordar, se hablaba de aquello de que en ciertas canciones de ciertos grupos, si las ponías al revés, aparecían mensajes satánicos, ¿no? Y aquello tuvo mucho tirón. La verdad es que si pones una canción al revés, mensajes satánicos no lo sé, pero a demonios sí que suena, ¿no? Suena una cosa horrible en la que se puede escuchar cualquier cosa. Y lo mismo nos sucede con las canciones que escuchamos en un idioma que no es el nuestro o que no dominamos demasiado, ¿vale? De hecho, pues Internet está plagado también de este tipo de ejemplos. La cuestión es por qué existen las pareidolias. ¿Qué es lo importante? Las pareidolias existen porque nuestra percepción, nuestro cerebro, se niega rotundamente a dejar interrogantes en aquello que percibe. Necesita comprender lo que percibe. Por lo tanto, hará todo cuanto necesite para encajar lo que está percibiendo con lo que sabe. Y si no lo sabe, se lo va a inventar o lo va a rellenar como pueda. Por eso existen las pareidolias. Una vez más, lo que comprobamos es que en ese proceso de percepción, nuestra cosecha, lo que ya sabemos, lo que ya creemos, influye muchísimo
en lo que creemos que estamos viendo de una forma objetiva, cuando para nada es así. Ahora sí voy a pasarme de frenada, porque esto sí es cosecha propia. Y os voy a hablar de algo que probablemente, bueno, miento, sí, se habla mucho de ello, pero no con el nombre que yo le voy a dar. Yo hay una cosa a la que llamo la pareidolia de la vida. ¿Qué es la pareidolia de la vida? Pues es algo que sucede como todo lo que tiene que ver con la percepción en cada momento de nuestra vida, y que sigue el mismo mecanismo que cuando vemos una imagen e imaginamos otra cosa, o cuando escuchamos un sonido y le asignamos un significado que no tiene. Si yo os pregunto, os dijera a cada uno de vosotros, por favor, resumidme vuestra vida en un minuto. Algunos me enviaríais a paseo con muy buen criterio, pero otros igual, pues os tirabais al río. Pues venga, voy a intentar resumir mi vida en un minuto. Nací tal día, en tal sitio, y luego fui a no sé qué colegio, tal, no sé qué, me casé, y luego, bueno, ¿vale? Esa cosa no existe. Esas líneas que todos, sin excepción, trazamos entre acontecimientos de nuestra vida, eso no existe. Esa manía que tenemos de trazar líneas rectas entre causas y efectos no existe. No hay causas que provoquen efectos. Sí, hay muchas causas que provocan muchos efectos, pero es un entramado complejísimo. Sin embargo, nosotros acostumbramos a trazar líneas rectas. Hoy me até las zapatillas de un modo diferente y llevo un día de mierda que tendrá que ver una cosa con otra. Pero eso lo hacemos constantemente. Por eso existe la superstición. Porque asignamos un efecto a una causa. Lo hacemos inconscientemente, y lo hacemos todos, aunque sepamos que sucede, seguimos haciéndolo. Y ahí están nuestras manías y, por supuesto, la superstición. Hay un ejemplo de pareidolia maravilloso, pero que también es muy significativo de hasta qué punto influye nuestra forma de percibir la realidad, y en concreto las pareidolias, no solo como individuos, sino como especie. Las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones sino imágenes, disposiciones de estrellas que nos parecen un escorpión o un león o lo que sea? Imaginaos hasta qué punto nuestra forma de percibir nos condiciona como especie. Este es el engaño de la percepción. Cambiamos y entramos ya en la recta final. El engaño de percepción más horrible que existe. Esta frase es muy graciosa. De lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. También es uno de esos engaños que sabemos que existe pero que no podemos evitar. Es que nos empeñamos en creer o en comportarnos como si la realidad que nosotros percibimos sea idéntica a la que perciben los demás. Es decir, la fuente de todos los males de la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Nuestras realidades son distintas, pero no conseguimos entrelazarlas. Este es, sin duda, yo no diría que esto es un engaño de la percepción, yo creo que esto es una faena, por no decir algo más feo, que nos hace la percepción cada día. Si lográramos deshacer ese entuerto, iría todo rodado, pero por desgracia no es nada sencillo. Esto de la percepción funciona de la siguiente forma. Si yo ahora trajera un puzzle de 2000 piezas, escondiera la caja para que no la vierais y os diera a cada uno de vosotros 10 piezas de ese puzzle y os pidiera que me dijerais cuál es el dibujo, cuál es la imagen de ese puzzle, ¿qué me diríais? Pues no se puede. La mayoría diríais, no se puede. Con lo que me has dado, pues igual. Algunos echaría y diría, bueno, pues aquí estoy viendo nubes, pues será un paisaje, igual, no sé. Eso es lo que hacemos.
con la realidad que observamos todos los días. Se calcula que de lo que nuestros sentidos le transmiten a nuestro cerebro, este solo es capaz de asimilar el 5%. Y que de ese 5% nosotros solo podemos prestar atención conscientemente al 10% de ese 5%, es decir, solo prestamos atención al 0,5% de lo que nos transmiten nuestros sentidos. Pero es que además nuestros sentidos pillan muy poquita cosa, es decir, percibimos apenas una porción insignificante de la realidad, con el agravante de que necesitamos construir la realidad entera. Eso quiere decir que un porcentaje brutal de esa cosa que creemos la realidad es una novela maravillosa que venimos construyendo desde que tenemos uso de razón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que estamos mal hechos? ¿Percibimos mal? ¿Estamos mal confeccionados? ¿Nos hicieron un viernes por la tarde y tenían prisa por irse a casa? ¿Qué pasó? Bueno, esto ya es muy interpretable. Si acudimos a la neurociencia nos dirá algo, creo que muy sensato, pero muy inquietante. Y es que no fuimos diseñados para percibir la realidad o para comprender la realidad. Nuestra percepción fue diseñada para que sobreviviéramos dentro de la realidad. Y lo hace muy bien. Sabemos sobrevivir. Yo esta mañana, antes de salir de Argemesí para venir hacia aquí, he bajado hoy por el ascensor, porque iba con compañía. Si no, bajo por las escaleras, pero no se me ocurre nunca bajar por el balcón, porque desde un cuarto piso igual. Y eso lo he aprendido con mi percepción. Luego la percepción funciona muy bien para aquello para lo que parece que fue diseñada, para evitar que nos muramos a las primeras de cambio. Lo que pasa es que somos una especie rebelde y llevamos mucho tiempo preguntándonos qué es la realidad, qué es esto, qué diablos es esto. Con lo cual, si nuestra percepción no es una herramienta válida para percibir la realidad, o la realidad que nos proporciona es una cosa poco fiable, entonces ¿de qué diablos va todo esto? Pero yo no quiero dejaros con mal sabor de boca. Así es que os voy a dar, no mi explicación, pero sí la que de momento me sirve para que esa otra explicación no me deje demasiado intranquilo. Imaginad una obra de teatro en un colegio, de niños muy pequeñajos, ¿vale? Allí los padres viéndolos actuar con la lagrimilla, con la cámara y todos emocionados. Han construido un decorado como buenamente han podido y han pintado unas nubes al fondo que no están muy bien pintadas. Caramba, son niños pequeños, ¿no? Pero hay un padre que dice, oye, esas nubes, qué mal pintadas están. El resto de padres le diría, tú eres tonto. Hemos venido a disfrutar de los enanos, de la obra de teatro. Las nubes estaban pues para ambientar, pero ¿por qué te fijas en las nubes? Yo creo que es así como funciona la realidad. Al menos esa es la explicación que a mí me sirve para seguir adelante intentando comprender qué es esto. Tal vez la realidad son esas nubes no muy bien pintadas, pero no porque no sepamos pintar bien las nubes, sino simplemente porque son un simple decorado. Lo importante no está ahí. Tal vez la realidad solo es ese decorado que nos sirve para que en lo que nos deberíamos centrar es en nosotros mismos, en organizar quedadas como esta, en intentar entendernos, en intentar disfrutarnos. Y a lo mejor lo otro no es tan importante. A mí, a día de hoy, me sirve como explicación. Si en el futuro tengo otra y me dejan volver a rayaros como yo estoy rayando hoy la cabeza, pues vendré y os lo contaré. Y nada más, como digo siempre, creo que no os he contado nada nuevo, pero sí creo que os he puesto sobre la pista de reflexiones que pueden ser muy interesantes. Y espero que alguien aquí haya encontrado en algún rincón de todo lo que he dicho pues algo que le pueda ser de utilidad
para su propia búsqueda, y si no, me conformo con no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, o quería hacer una reflexión sobre la ponencia de Chus, que como siempre nos deja como un poquito más para allá que para acá, pero en realidad, en resumen, y corrígeme si me equivoco, es básicamente que las interpretaciones que hacemos todos y cada uno de los que nos dedicamos a la fenomenología del misterio en todas sus vertientes, esas interpretaciones van a depender mucho de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra forma de pensar, de nuestra experiencia. Por lo tanto, o todo es cierto, o nada de eso es cierto, o todo junto a la vez. Tal cual. De hecho, siempre corro el riesgo cuando explico estas cosas de que la gente piense que lo que intento decir es que no existe lo extraño. No, todo es una ilusión y por lo tanto quien percibe algo extraño es porque está alucinando. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que vivimos en una confusión brutal. Por eso decía al principio que en lugar de preguntarme si es posible romper los límites de la realidad, la pregunta sería si esos límites están bien puestos. Es que a lo mejor no existen, por eso se rompen. Somos nosotros los que nos empeñamos en ver esos límites. En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Lo que más me llama la atención cada vez que expongo, cada vez que me decido a exponer cuestiones como la que hoy habéis podido ver, cada vez que tengo la oportunidad también de hacerlo, y quiero agradecer tanto a mis compañeros de la Asociación Vestigium como a los amigos de la Asociación de Ufología de Manises, quiero agradecer la oportunidad de poder durante unos minutos exponer este tipo de cuestiones. Como decía, me sorprende o me llama la atención, más que sorprenderme, que cuando se dicen estas cosas, cuando se ponen ejemplos tan claros de hasta qué punto nuestra forma de conectar con la realidad es compleja, es confusa, mucho más que el famosísimo ejemplo del 6 y el 9, bueno, pues llama la atención que siga siendo un tema absolutamente desconocido, y que para la inmensa mayoría de las personas esto parezca simplemente la reflexión de un iluminado o de alguien que solo quiere sembrar confusión o enredar. Quienes me conocéis sabéis que para nada es esa la intención, que aquí nunca se ha vendido humo, que aquí no se entretiene por entretener. Está bien que los programas se entretengan, pero siempre se intenta que se haga con sentido común
y con argumentos. Me puedo equivocar, evidentemente, pero creo que no se me puede acusar de no exponer con claridad lo que quiero transmitir. Retomando la idea, no deja de ser sorprendente, no, sí llamativo y sí preocupante que algo que nos afecta de una forma directa, como decía en la introducción, en cada pequeño momento de nuestra vida, algo que afecta a la convivencia de forma muy especial, algo que afecta al modo en que tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, algo que afecta directamente a un concepto tan esquivo, tan inobjetivable como es la felicidad, bueno, pues no deja de ser llamativo, no deja de ser muy, muy preocupante. Por eso estoy absolutamente decidido, lo estoy desde hace tiempo, a seguir demostrando que hay razones muy poderosas para poner en duda conceptos que siguen siendo la base del modo en que nos comportamos, que siguen siendo la base de la sociedad en la que vivimos, pero que yo siempre pongo el ejemplo de ese camino en el que probablemente en algún cruce del pasado tomamos una dirección equivocada o al menos no la más correcta. Creo que en algunos aspectos es hora de mirar atrás y reconsiderar muchas cosas. Espero que, como he dicho al final de cada una, o como dije en su momento al final de cada una de las ponencias, cada uno de vosotros encuentre algo, algún hilo del que tirar, algo que les sirva en su propia búsqueda. Ese es el objetivo. Tampoco es mucho más lo que se puede hacer ahora, así es que si lo he conseguido me doy por satisfecho. Poco más, creo que ambas ponencias han dibujado correctamente lo que hoy quería transmitiros. Me encantaría también, como no, conocer vuestras opiniones, del mismo modo que cada una de las dos ponencias al final provocó un debate, sobre todo en Manises pero también en Cartagena. Espero que en vosotros, en vuestro entorno y conmigo, si así lo deseáis, estoy a vuestra disposición. Espero que también genere ese debate. De momento aquí lo dejamos. Como siempre y de forma muy especial, os agradezco de corazón que hayáis vuelto a estar ahí. Y nada, hasta el próximo encuentro. Seguimos en la búsqueda. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, X, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.